Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Hola, ¿cómo están? Seguimos con Segunda de Timoteo. El día de hoy vamos a ver cabezas ajenas. Y estamos viendo este tema por ese dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, contradiciendo un poco esta sabiduría popular, tratando de escarmentar y aprender de las personas que se narran en esta historia. Y como hemos visto, estamos terminando Segunda de Timoteo, ya estamos en la parte final. De hecho, hoy es el penúltimo video sobre Segunda de Timoteo, porque ya estamos terminando. Pablo está terminando su carta y de hecho ya está haciendo encargos personales. Y si te soy completamente honesto, esta parte es un poquito difícil de sacarle todo el jugo, porque parecen cosas muy prácticas que a Pablo le sucedieron en su momento y ya no son como instrucciones que vimos, propósitos, cosas que tienen que ver con principios universales, verdades profundas. No, sí, son encargos personales que Pablo escribe al final de su carta y a veces es difícil extraerle algo de aprendizaje para nosotros hoy en día. Pero precisamente creyendo lo que leíamos hace no mucho, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, entonces nosotros estamos tratando de sacar todo el jugo posible sobre lo que leemos hoy. Es verdad que hay partes que son un poquito más complicadas y, como dije, te voy a ser honesto, la de hoy pues son saludos. Y por eso es que el video de hoy, con ayuda de Dios, va a ser breve, porque vamos a tratar de no chorear sobre todo lo que vemos aquí, sino ser concisos y pasarlo a la práctica. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, vamos a ver en estos saludos y despidos personales nombres de personas sobre las cuales la mayoría no conocemos mucho, pero podemos aprender una que otra cosa sobre sus vidas. Y por eso hoy vamos a escarmentar en sus vidas, en sus cabezas, en las lecciones que ellos tal vez debieron haber aprendido o aprendieron, y vamos a seguir su ejemplo o aprender de sus grandes errores o sus corazones malvados. ¿Me acompañan ahora? Dios, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí con tu fidelidad, Señor, y nos has dado tu palabra. Es un regalo para nosotros, el cual queremos que sea útil para que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Por eso te pedimos que uses esta palabra tuya para edificarnos y para escarmentar en cabeza ajena, Señor. Sabemos que con tu poder se puede hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a aprender aquí sobre 5 de estas personas. Se mencionan más, pero vamos a destacar 5 y vamos a ver una característica de cada uno de ellos para ver cómo podemos aprender una lección. Vamos a leer el primer versículo. Hoy nos toca leer 2 de Timoteo 4, del 9 al 15. Entonces vamos a leer el versículo 9 y 10, los primeros 2 versículos. ¿Qué dicen? Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Este primer personaje sobre el que vamos a aprender es Demas y tiene que ver con los rajones. No encontré otra palabra mejor para aquellos que están en un momento y luego se van y luego rajan, como decimos los mexicanos, ¿no? Bueno, es que alguien puede pensar, bueno, como cobardes, pero a mí cobarde se me figura alguien que tal vez desde un inicio no quiere, ¿no? Tal vez desde un inicio no se lanza, no se atreve. Pero un rajón es para nosotros alguien que como que dice que sí y luego se raja, ¿no? Se echa para atrás, decimos también. Y Demas es alguien pues que hizo eso. Vemos muy poquito sobre él. De hecho, solo sabemos que está en las otras cartas de la prisión. Pablo estuvo 2 veces en la prisión
Y la primera vez que estuvo un poco mejor, un poco más cómodo, mandó 4 cartas por lo menos, ¿no? Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Demas aparece ahí como un colaborador de Pablo. De hecho, aparece junto a Lucas, que es uno que vamos a ver ahorita, otro personaje. Pero Demas es ese que está y luego ya no. Y podemos aprender sobre esto. Pablo da la razón por la cual Demas se echó para atrás, y este es porque amó al mundo. Cuando habla del mundo no se refiere a que amó solamente lo material, no amó este mundo, este planeta. No es tanta esa la idea, sino al sistema que hay en este mundo. De hecho, en algunas versiones se traduce como que amó este siglo, esta época, esta era donde gobierna todo este sentido mundanal, carnal. Se contrasta con lo que veíamos el video pasado, en donde Pablo hablaba sobre que el Señor va a recompensar a todos los que aman su venida, todos los que están esperando que el Señor reine, porque este mundo está corrompido. Pero hay algunos que se quieren acomodar aquí bien rico, como Demas, y alimentarse de todo lo mundano, de todo lo terrenal, de las riquezas, de los placeres, y estar aquí a gusto. Y por supuesto, para ellos, la vida cristiana y sobre todo el servicio cristiano, pues representa lo opuesto. El Señor hablaba en la parábola de los talentos de esto, y hay un tipo de semilla que cae junto al camino. Esa ni siquiera aparenta dar fruto. Pero aquí Demas no es que nunca puso su cuerpo, su mente al servicio de Dios. Se metió. Y estos son los siguientes 2 tipos de terreno que hay en esta parábola. Que uno es que las espinas crecen también junto con la buena semilla y la ahogan, no dejan que crezca para dar fruto. Y el otro tipo de terreno es cuando por tener pedregales tiene muy poca profundidad y crece rápido, pero no da fruto y muere por el sol tan fuerte, tan abrasador. Y dice el Señor que estos 2 representan: uno, el que ama el mundo y sus placeres y todo lo que hay en él, y el otro, el que huye de la dificultad de ser cristiano, de las persecuciones, de las burlas de ser cristiano. Y pareciera que aquí además le sucedieron esas 2 cosas. Estar con Pablo representaba peligros, representaba persecución, representaba que lo asociaran con él y tal vez, quién sabe, que terminara en la misma fortuna de Pablo. Y por otro lado dice aquí Pablo que prefirió irse a Tesalónica a vivir la buena vida, ¿no? Le atrajo todo eso. No sabemos si Demas era realmente cristiano o simplemente lo fingió. Tal vez lo era y estaba cayendo ahorita en una situación de cobardía. No lo podemos saber, pero eso es lo duro, que cuando alguien actúa así, ni siquiera se distingue entre alguien que no es cristiano. ¡Qué fuerte! Que algunos de nosotros de repente no nos distinguimos de aquellos que odian a Jesús o les da igual, y nosotros decimos amarlo con todo nuestro corazón. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Tenemos que, con mucha fe, arraigarnos fuertemente en el Señor y constantemente acudir a Él, para que cuando vengan las dificultades o las tentaciones podamos resistir con firmeza y no nos apartemos definitivamente de Él. Vamos a seguir leyendo. Solo Lucas está conmigo. Y aquí es este otro personaje que te decía, Lucas, que es un fiel silencioso. Es porque Lucas parece no hablar mucho. No vemos que tenga conversaciones en toda la Biblia. Y Lucas es este autor del tercer evangelio, el evangelio de Lucas, y de Hechos, ¿no? Escribió bastante. Entonces tú me dirás, oye, pues a lo mejor no habló, pero pues escribió mucho y pues sabemos mucho de lo que piensa por todo lo que escribió. Bueno, sí, pero incluso en lo que él mismo escribe, no se menciona a él.
parece prácticamente no ponerse en ninguno de sus dos escritos. Y esto es lo que a mí me asombra de Lucas, que él no está queriendo llamar la atención sobre sí mismo. El Lucas era doctor y tenía un cristianismo fiel, quería servir a Dios de verdad, pero no se ponía a él mismo en el foco. Y ahorita está con Pablo, en el momento más duro para Pablo, en el más difícil, es el único que está con él. Y esa es la lección que podemos aprender de Lucas aquí. Fíjate, a lo mejor muchos de nosotros no somos los más elocuentes, los mejores predicadores, los que están en estadios y llenan. No siempre es eso lo que más aprecia el Señor, sino aquel que es a lo mejor un poco más silencioso y hace bien su trabajo, como Lucas era doctor, pero está presente en los momentos difíciles. Los ama. No está diciendo todo el tiempo, miren lo que hago. Es más, no lo dice, pero está ahí. Simplemente está presente. No sabe qué decir. No es Pablo el predicador que podría darle una exhortación. No, simplemente está. Y Pablo lo toma en cuenta. Y el Señor mucho más. Está ahí. Está aquí. Está presente. Los demás pueden decir mil cosas, pero Él está aquí. Él es el que está aquí. Y punto. Vamos a seguir leyendo este mismo versículo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio, pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Y aquí vamos a hablar de Juan Marcos, ¿no? A Tíquico es alguien que aparece en uno que otro versículo también, y que aparentemente va a ir justo a suplir a Timoteo para que Timoteo pueda venir desde Éfeso. Pero Juan Marcos es aquí el que vamos a hablar, y Juan Marcos es el renacido. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Juan Marcos es el que escribe ahora el Evangelio de Marcos. Pero este personaje tiene una historia muy padre, ¿no? Que me llena a mí de mucho aliento, porque es alguien que pudiera haberse parecido a Demas si no hubiera sido por la gracia de Dios. Fíjate que cuando Pablo es llamado, después de haberse preparado, empieza sus viajes misioneros, es decir, empieza a hacer viajes para predicar el evangelio a los gentiles, que es lo que Dios le había encargado. Esto hablamos de muchos años antes de esta segunda carta a Timoteo, ¿no? Ya bastantes años. En el primer viaje que hace Pablo, se lleva a Bernabé, este famoso acompañante de Pablo que también tenía el Espíritu Santo, ¿no? Y los dos van juntos, pero Bernabé tenía un primo que era Juan Marcos. Entonces, a medio viaje empiezan a haber muchos problemas, mucha persecución. Y Juan Marcos dice, yo de aquí no soy, y se va. Entonces, cuando llega la hora de hacer el segundo viaje misionero, Bernabé, que es primo de Juan Marcos, quiere darle otra oportunidad y decirle, vamos, se puede, ahora sí quédate con nosotros, ¿no? Ahora sí hazlo bien. Pero Pablo dice, no, él no es confiable, se fue. ¿Cómo vamos a contar con alguien así en el mero momento de la dificultad? Alguien que igual y no se queda con nosotros. Entonces al final se termina separando Pablo de ellos y se lleva a Silas en su segundo viaje misionero. Y si hubiera acabado la historia ahí, híjole, sería una historia dura, ¿no? Una historia difícil. Pero gracias a Dios, aquí dice Pablo, Marcos es el que me es útil para el ministerio. Es efectivo en el ministerio. ¿Marcos? ¿Cómo? ¿El que era rajón? No, el Señor lo transformó. Y esa es la lección que debemos de aprender aquí de Marcos. El Señor da segundas oportunidades. Y hay muchos que necesitamos 1000 segundas oportunidades. Una segunda oportunidad cada día prácticamente. Pero no nos rajemos para siempre. No seamos como Demas, que amó al mundo y de plano dejó solo a Pablo en Roma para irse hasta Tesalónica. Yo sé que nosotros a lo mejor no sabemos tanto de geografía, pero geográficamente fueron miles y miles de kilómetros lo que se apartó de él. Híjole. Y Marcos en algún momento falló. Le dio miedo, agachó la cabeza. Pero el Señor da segundas oportunidades. Y podemos ver, ahora Marcos no solamente es
tiene un ministerio, sino que es útil, tanto que Pablo lo reconoce, y de todas las personas que Pablo pudiera elegir, dijo: Marquitos, ese tráemelo, porque a él lo necesito, y necesito para el team, el equipo del sueño, el equipo seguro. Híjole, qué padre que el Señor tenga tanta gracia. Vamos a seguir leyendo. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Aquí vamos a hablar del mismo Timoteo y su lealtad. Es que en Timoteo se habla en varias ocasiones, y de que a pesar de que tiene sus defectos y sus errores que Pablo con mucha injundia quiere corregir, Timoteo es leal. Ha estado con Pablo, lo ha seguido y ha tratado de agradar a Dios con todo lo que hace. Eso lo vemos en Filipenses, por ejemplo, que ya lo leíamos en un video. Filipenses 3, donde Pablo dice: wow, Timoteo siempre tiene sus intereses puestos en lo que es de Cristo Jesús, y por eso ama a los demás. Y en Corintios también Pablo habla muy bien de Timoteo. Pero fíjate algo bien padre que podemos aprender aquí. Pablo dice: yo estoy aquí en la cárcel y confío en ti para que me traigas un encargo. ¿Qué cosa? Imagínate, Pablo en sus últimos momentos de vida, ¿qué nos va a encargar? ¿Qué va a pedir? ¿No? Quiero pedir una capa y unos libros. Fíjate qué práctico es Pablo. A veces nosotros somos demasiado pragmáticos y nos olvidamos de que este mundo va a terminar, y que lo más importante es esos pergaminos, esos libros que Pablo está pidiendo, que con toda seguridad tienen pasajes del Antiguo Testamento, las notas que él haya hecho en su vida, las enseñanzas que recibió del Señor Jesús, y que él quería, porque está pensando en: yo ya voy a acabar y necesito poner mi mente en lo espiritual, en lo celestial. Ahora, por otro lado, hay algunos que se vuelven tan espiritualoides que se olvidan de que pues tenemos un cuerpo, una mente, y que estamos aquí en la tierra y que funcionamos como personas, como Dios nos hizo, con cuerpo. Y por eso Pablo dice: tráeme una capa, estoy en un lugar horrible, tengo frío. Y vamos a ver que más adelante le dice: procura venir antes del invierno. Entonces, no podemos ser tan celestiales que nos hagamos inútiles en la tierra, pero tampoco tan terrenales que se nos olvide la vida espiritual y que el Señor viene pronto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender que nuestro propósito aquí es espiritual, y por eso actuamos por medios terrenales. Por eso buscamos pues no tener frío de tal manera que me muera antes de tiempo o que pase incomodidades innecesarias. Hablamos de manera que se nos entienda, hacemos todo lo posible para que otros vean nuestro amor, ayudándolos en sus necesidades físicas, económicas, etc. Porque es por medio de esos medios físicos que servimos a los demás, pero sin olvidar que nuestro propósito final no es ese. Esos solo son medios, solo son herramientas. Nuestro propósito final tiene que ver con el mundo que está a punto de venir. Y eso tenía Timoteo: una capa, unos libros, algo para el frío, algo para el espíritu y algo para el cuerpo, ¿no? Algo para el cuerpo, algo para el espíritu. Y eso el Señor es, como ve, un perfecto equilibrio y una lealtad inquebrantable. Vamos a leer el último. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Este último personaje, Alejandro el calderero, es un enemigo de Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y espero que ninguno de los que vean este video entre en esa categoría, pero eso no quiere decir que no podamos aprender de lo que aquí Pablo dice a Timoteo. Dos cosas podemos aprender de esto. La primera es misericordia. ¿Por qué? Porque Pablo tiene perfectamente en perspectiva lo que él está haciendo. Fíjate, me gusta mucho esto. No dice:
Ay, pobrecito. Bueno, lo que hizo no fue tan grave. Lo que hizo no es tan malo. No, ha hecho mucho daño. Lo que hace está mal. Si Pablo no tiene pelos en la lengua para decir las cosas como son, y así son. Lo que hace está mal, pero los mantiene en perspectiva con la siguiente frase: el Señor le retribuirá por sus hechos. Uy, eso debe de causarnos algo en el corazón. Es que el Señor va a hacer justicia. Es una muy mala noticia para quien no ha creído y no está bajo la cruz. Parece que todavía esta persona es más allá que Demas, porque Demas un momento estuvo con ellos. Bueno, a lo mejor era falso, no sabemos. Pero él ni siquiera estuvo con ellos. Él parece que se opuso siempre a Pablo. No sabemos si es el mismo Alejandro del que se habla en 1 de Timoteo, que es un nombre común. Pero más allá de eso, no importa tanto. Es alguien que le ha causado problemas a Pablo. Cuando nosotros nos fijamos solamente en los problemas que nos causan las personas, no tenemos misericordia. ¿Por qué? Nos falta la siguiente cosa: el Señor les retribuirá conforme a sus acciones. Híjole, eso nos va a causar misericordia. Tratar de que reaccionen, orar por ellos, orar por nuestros enemigos, como dice nuestro Señor. Porque si llegan al Señor sin haberse arrepentido, todo lo que nos hayan hecho es como nada en comparación al juicio de Dios. No, que alcancen misericordia mejor. Y eso es lo que nos hace tener compasión. Compasión por un lado, pero dice Pablo, cuídate de él. ¿Te das cuenta? Tengo compasión por él, cuídate de él. ¿Cómo? Sí, es peligroso, hace daño. Y es lo que te decía al principio, no miente. Pablo no minimiza sus acciones y no es ingenuo de decir, como tengo compasión, bueno, pero todos somos pecadores, bueno, pero todos tropezamos. Sí, cuídate de él. De Marcos no te tienes que cuidar, de Lucas, mucha edificación. Cuídate de Alejandro. Es porque cuando alguien tiene, sea por lo que sea porque tuvo problemas en la infancia, sea porque es una persona sola, eso puede ser verdad. Cuídate. Son dos perspectivas que nos haría muy bien escarmentar. Alejandro es alguien del que tenemos que tener compasión, pero alguien del que nos debemos de tener que cuidar. Y con estos 5 personajes espero que podamos aprender una lección. Muchas gracias por conectarse, por ver este video. Y espero que les sirva. Oremos al Señor para que podamos escarmentar en estas cabezas. Nos estamos viendo en el próximo video. Nos vemos.